Bienvenidos al tema número 25 del módulo 7, en el cual hablaremos sobre el estado de situación financiera o balance general. Es totalmente lo mismo, solo que hace unos años se llamaba balance general, en estos momentos se llama estado de situación financiera, por lo que la transición todavía se puede comentar que ambos están bien, pero el más usado actualmente es estado de situación financiera. Pero, ¿qué es el estado de situación financiera? El estado de situación financiera es, por su nombre lo dice, por obvias razones, un estado financiero que nos muestra lo que tiene la empresa, lo que le debe a terceros y los aportes y beneficios de los dueños. Por ejemplo, vamos a crear una florería online. Vamos a vender flores online. Entonces te reúnes con tus amigos, juntan dinero, aproximadamente $1.500. Crean su empresa y en un primer momento ustedes tienen $1.500 y acciones de esta nueva empresa, valorados en $1.500. En un segundo momento, compran flores. Ya no tienen dinero, sino que ahora compran flores y ahora tienen flores de activos y acciones, valoradas en $1.500. Imagínense que les va bien. Ahora, ustedes quieren crecer y quieren comprar más flores, pero no tienen dinero. Entonces le piden a un tercero o a un banco que les preste dinero para comprar más flores y así venderlas. Por ejemplo, que el banco, vamos a poner el banco, les presta $500. Entonces ustedes tenían $1.500 de flores y ahora van a tener $500 más, lo cual hace $2.000 en flores, pero han creado una deuda en la cual está el banco. Y esto se llama pasivo. Y ustedes de patrimonio tienen sus $1.500 de acciones. ¿De acuerdo? Imagínense que llega el tiempo y comienzan a tener mejores ventas y ahora ya no solamente venden online, sino quieren tener una tienda. Pero para una tienda necesitan dinero y se vuelven a pedir prestado del banco. Y se hace la primera figura, que sus pasivos comienzan a aumentar porque tienen una deuda enorme. Pero en activos tienen flores y tienen una tienda. Y su patrimonio valorado en $1.500 de las acciones. Estos son los principios de la contabilidad, que el activo es igual a pasivo más patrimonio. Y en la bolsa de valores van a ver empresas de estos dos rubros. No van a ver este de aquí. Pero al inicio una empresa comienza de esta manera si es que no pide prestado. Entonces van a ver que el pasivo va a ser a veces mayor que el patrimonio y a veces el pasivo va a ser menor que el patrimonio. ¿De qué depende? Del rubro. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Depende. Como he dicho, depende del rubro. Por ejemplo, las empresas bancarias o financieras tienen pasivos enormes y patrimonio muy pequeño. En cambio, en las empresas tecnológicas, el pasivo es más pequeño y el patrimonio es mucho más grande. ¿De acuerdo? No hay que confundir en la bolsa, que es precio por la cantidad de acciones, es igual al valor total de la empresa, que el capital social, que es el primer aporte de los accionistas al crear una empresa. No los voy a confundir, pero para que entiendan, activos es igual a pasivo más patrimonio. Los activos es lo que tienes, la maquinaria, el efectivo, los inventarios y todo eso. Los pasivos, las deudas que tienes con tus proveedores, con tus empleados, con el gobierno por parte de impuestos. Y el patrimonio son las utilidades acumuladas, el capital social que impartieron, la reserva legal y en fin, otra serie de cosas. Pero vamos a hablar cada una de ellas. El activo. ¿Qué es un activo? Es un conjunto de bienes, valores y derechos que posee la empresa. Se dividen en dos, activo corriente y activo no corriente. ¿Qué es un activo corriente? Es un conjunto de bienes económicos que fácilmente se convertirán en efectivo. ¿Tú crees que un cheque se pueda convertir en efectivo fácilmente? ¿Sí o no? Sí, tú vas al banco y lo puedes cobrar. El dinero, pues obviamente es lo más líquido que hay. Pero tú crees que, por ejemplo, una maquinaria lo puedas convertir fácilmente en efectivo. Ahí es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, más que todo, la diferencia es qué tan rápido se convierte algo en efectivo o no. Y activo no corriente es conformado por los bienes de permanencia prolongada en la empresa, como por ejemplo edificios, maquinarias, patentes, licencias, entre otros. A ver, activo corriente
Dinero, ¿es activo corriente o no corriente? Activo corriente. ¿Los cheques se pueden convertir fácilmente en efectivo o no? Sí. Entonces es un activo corriente. Las patentes llegan por años, así que no es tan líquido. Por lo que la patente es un activo no corriente. Cuentas por cobrar. A ver, ¿es un activo corriente o es un activo no corriente? Ya, te cuento. Es un activo corriente porque las cuentas por cobrar, cuando tú le dices a un cliente, mira, tú págame en 15 días, en 30 días, en 45 días. Tú sabes que te va a pagar, tú sabes que va a haber un dinero posteriormente. Por lo que va a ser líquido, o sea, ¿vas a tener el efectivo o no vas a tener el efectivo? Sí. Entonces es un activo corriente. Las cuentas por cobrar son un activo corriente porque son muy rápido, vas a convertir esa cuenta en efectivo. Un auto, por ejemplo, ¿lo vas a convertir en efectivo rápidamente? No. Entonces es un activo no corriente. Inversiones en acciones. Las empresas también pueden invertir en otras acciones de otras empresas, claro está. ¿Y esto se puede convertir en dinero fácilmente o no? Sí, entonces es un activo corriente. Esa es la gran diferencia. Activo corriente se vuelve fácilmente de efectivo, activo no corriente no se vuelve tan fácil en efectivo. Y adicional, pues bueno, son los edificios, las maquinarias, las patentes, licencias, esas cosas. Aquí tenemos un ejemplo de los activos de Starbucks. Aquí ponemos activo total, todos los activos que tiene la empresa, el activo corriente, que es lo más líquido que hay, y lo siguiente es el activo no corriente. No vamos a entrar a cada detalle de los activos porque cambian dependiendo de la empresa. Sin embargo, hay algunos que son muy parecidos en todas las empresas. Por ejemplo, ¿quién no tiene efectivo? Inversiones en corto plazo. Cuentas por cobrar. Inventario. Algunas tienen, algunas no tienen. Pero en esta de Starbucks sí tiene. Por ejemplo, inversiones a largo plazo. Eso ya no es tan efectivo o tan rápido el efectivo porque te está diciendo largo plazo. Fondo de comercio son ingresos por patentes, por know-how, por valor de la marca. Ya vamos a entrar más a detalle de esto, pero quiero que se queden con la idea global. Aquí se puede ver las cuentas por cobrar, el activo corriente que es lo principal y lo que resta es el activo no corriente. Y eso sumado da el activo total. Ahora vamos a hablar del pasivo. ¿Qué es los pasivos? Es lo que le debes a terceras personas, sean empresa o personas naturales, mejor dicho. Y los pasivos se dividen en dos, pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Qué es el pasivo corriente? Son deudas que deben pagarse como máximo en un año. Por ejemplo, sobregiros bancarios, pagarle a tus proveedores, salarios por pagar, sueldos, tributos por pagar, dividendos por pagar, etc. Y pasivos no corrientes son deudas que deben pagarse en más de un año. O sea, un año a más. Como por ejemplo préstamos bancarios de largo plazo, bonos, CTS, que es compensación de tiempo de servicio, otros. Esa es la diferencia. Pasivo corriente es que debe pagarse en máximo un año. Pasivo no corriente es que la deuda todavía tiene para rato. Esa es la gran diferencia. No hay más. Aquí, por ejemplo, vamos a ver Starbucks, los pasivos. Cuentas por pagar, como ya le dije, es muy rápido que tenemos que pagarlo. Es pasivo corriente. Los préstamos de corto plazo, pasivo corriente. Y todo este detalle son pasivos corrientes. Y los pasivos no corrientes son los que tenemos a largo plazo. Esa es la gran diferencia. Como les digo, no se metan en cada uno de ellos porque cambia con cada empresa. Así que vamos a entrar a los principales, que es pasivo corriente, pasivo no corriente, y dentro de ellos hay algunos que se repiten bastante, que son cuentas por pagar, préstamo de corto plazo, deuda de largo plazo, pero ya eso lo vamos a ver con cada empresa. Así que esto es lo que tienen que aprender, pasivo corriente y pasivo no corriente. Ahora hablaremos del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es lo que la empresa le debe a los dueños restándole las deudas. En el patrimonio, ¿qué encontramos? Por ejemplo, una de las cosas que vamos a encontrar es el capital social, que es lo que los inversores en un momento aportaron. Las reservas es cuando la empresa tiene utilidades y quiere destinar una parte a guardarla porque en algunos rubros no todos los años son utilidades, algunos años hay a pérdidas y esas reservas como que le ayudan a amortiguar algunos pagos. Y resultados acumulados son
las utilidades o pérdidas producto de la venta de servicios o productos que la empresa tiene. Entonces los resultados acumulados son, por ejemplo, este año ganó $1000, en el segundo año perdió $3000, el resultado acumulado sería menos $2000. ¿Más o menos entienden esa idea? Bueno, esos son los resultados acumulados. Luego de ello vamos a entrar a lo siguiente. Ahora vemos el patrimonio de Starbucks. Como les digo, no se metan tanto en los detalles, sino el nombre del patrimonio neto común total, que es el patrimonio neto, que es patrimonio, ¿no? Las acciones comunes, por ejemplo, son cuántas acciones tiene esta empresa. No es 1.5 solamente, sino es 1.5 millones. Eso está en millones. La prima de suscripción es cuando un inversionista por un monto determinado tiene también unas determinadas acciones, ¿no? Por ejemplo, 10 millones por el 1%. Eso es una prima de suscripción. Es un poquito más de detalle. No quiero entrar en eso porque también los pierdo si es que comienzo a decirles más cosas. Pero más adelante podemos hablar un poquito más de la prima de suscripción, que también es importante. Pero se da en muchos casos en lo que es startups, más que en estas empresas. Bueno, en Starbucks se está dando, pero es poco común. El beneficio no distribuido es... A ver, te doy un ejemplo. Imagínate que ya tienes utilidades todo este año y la junta de accionistas quiere saber si es que reinvertimos el dinero o lo gastamos, o mejor dicho, sacamos el dinero en dividendos. Es decir, le pagamos a los accionistas. Entonces, supongamos que una parte va al beneficio de los accionistas pagados en dividendos y otra parte se queda en la empresa para reinvertir. Entonces, esa parte que se queda en la empresa se llaman beneficios no distribuidos. Porque si sería el caso de pagado de dividendos, sería beneficios distribuidos, pero se llamaría dividendos. Pero entonces, si la empresa decide que ese dinero o parte del dinero se quede para diferentes actividades, se llama beneficio no distribuido. En resultados son los resultados acumulados, como ya lo hemos hablado. Perdón, resultados acumulados no, resultados del ejercicio, que son lo que le dije, ganancias y pérdidas de un año en concreto, y la suma de todo ello da el patrimonio. ¿De acuerdo? Eso es lo que se tiene que ver en el patrimonio. Pero como les digo, no se tienen que empapelar bastante de todo de cada detalle, sino simplemente encontrar qué es lo que nosotros vamos a ver o qué es lo que nos conviene. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa saber de todo este balance sin ser contadores? Es la situación de deuda. ¿Qué tan endeudada está la empresa? Eso lo podemos sacar con un ratio. Eso lo vamos a ver en el tema de ratios, en el módulo de ratios. Pero les adelanto que es deuda sobre EBITDA. Así podemos ver cuál es la situación de una empresa, si está endeudada o tiene poca deuda. Capital invertido, ROIC, que es la utilidad operativa sobre la inversión. Eso también lo vamos a ver. Todo esto lo vamos a ver en el módulo de ratios. Pero les adelanto qué es lo que nos interesa saber en este estado. Y retornos de capital, cuánto es la rentabilidad, la utilidad que tienes frente a los activos que posees o frente a las acciones o patrimonio que tengas. Eso es lo que tenemos que hallar en esta situación financiera. Ahora les voy a dar unos pequeños ejemplos, o mejor dicho, ejercicios, para que ustedes puedan entender un poco más sobre el estado de situación financiera. Por ejemplo, la letra A. El activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Es verdadero o falso? Exacto, es verdadero. Porque ya hemos dicho que activos es igual a pasivo más patrimonio. Letra B. ¿Activo puede ser igual a patrimonio? ¿Sí o no? Exacto, sí puede ser igual a patrimonio. Si es que no tienes deuda y solamente has puesto de tu dinero, el patrimonio será igual al activo. Letra C. ¿El dinero es un activo corriente o un activo no corriente? ¿Cuál es la diferencia entre un activo corriente y no corriente? Exactamente, es qué tan rápido se convierte en efectivo. ¿Y el dinero es un activo corriente o no corriente? Un activo corriente porque se convierte rápido en efectivo, como ya lo he dicho hace unos segundos. La letra D. Cuentas por pagar. ¿Es un activo o pasivo? Cuentas por pagar, ¿a qué crees que se pueda referir? Cuentas que tienes que pagar. Entonces, ¿es un activo o un pasivo? Exacto, es un pasivo porque tú tienes que pagarle a un tercero. La letra E. Diferencia de un pasivo corriente y un pasivo no corriente. ¿Cuál crees que sería la diferencia más grande? En que un pasivo corriente tiene deuda hasta máximo un año y un pasivo no corriente tiene una deuda
de un año a más. Un pasivo corriente pueden ser las cuentas por pagar a tus proveedores, los sueldos, los tributos. Y un pasivo no corriente es, por ejemplo, si es que tú compras un inmueble a 20 años. Son 20 años todavía que tienes que pagar todo eso. Mientras que los sueldos se pueden pagar en un mes, no sé, 40 días dependiendo. Eso es un pasivo corriente. La letra F. ¿En qué parte del balance se sabe cuántas acciones existen en una empresa? Eso lo dije en el primer minuto o en el segundo minuto. En el patrimonio. Las acciones van en el patrimonio porque son capital social. Entonces el capital social es acción por precio. Letra G. ¿Cómo se llama la suma de las utilidades o pérdidas que tiene cada año una empresa? Eso también lo dije. Se llaman resultados acumulados. Recuerda que cada año de repente puedes ganar, puedes perder. La suma de utilidades o pérdidas se llaman resultados acumulados. Y la letra H es ¿qué nombre recibe cuando la empresa tiene utilidades y no desea repartirlos en dividendos, sino reinvertirlos en la empresa? Beneficios no distribuidos. Eso ya también lo hemos visto, que no desea repartirlos, sino reinvertirlos en la empresa. Y con esto llegamos al final del video para dar pase al siguiente tema, que es el estado de resultados. Así que nos vemos en el siguiente video.